Bueno, por las dudas me presento para los que no me conocen, mi nombre es Guadalupe Caballero, soy dermatóloga, trabajo en el servicio de dermatología del hospital y también en el programa de gestión médica de informática de salud del hospital. Y en la clase de hoy lo que vamos a ver es acerca de los grupos relacionados por diagnóstico o las siglas que son DRG. Vamos a tener dos clases, la de hoy más con conceptos generales para entender un poco qué son estas clasificaciones, qué significan, cómo se constituyen y cuál es su importancia y sus aplicaciones. Y después la segunda clase que es un poco más particular en función a diferentes casos o situaciones que hay que tener en cuenta para cómo codificar adecuadamente una epicrisis para que después esa información que está en la epicrisis sirva para obtener un resultado del DRG y que ese resultado sea el correcto para que se pueda ser utilizado para la toma de decisiones y para sus diferentes usos. Pero primero vamos a comenzar un poco conceptos generales de DRG para entender esta herramienta. Vamos a comenzar con la definición. ¿Qué son los grupos relacionados por diagnóstico? Son sistemas de clasificación médico-económicos de pacientes hospitalizados por cuidados agudos. Entonces acá tenemos tres conceptos importantes, que por un lado no es una única clasificación, no hay un único sistema de DRG, sino que hay varios sistemas de DRG diferentes que comparten algunas características especiales, pero tienen sus diferencias entre sí. Y que es aplicado a pacientes que están internados en el hospital, en hospitales de cuidados agudos, o sea, tampoco es aplicable para esos pacientes internaciones en centros de cuidados crónicos. Y para clasificar a los pacientes, estos sistemas correlacionan variables habituales, frecuentes, como lo son los diagnósticos, los procedimientos y las características demográficas de los pacientes, con un consumo esperado de recursos y de días de estadía para esa internación en general. Y además, todos los pacientes que se agrupan dentro de un mismo grupo de DRG no solo comparten características de consumo de recursos similares, sino que son clínicamente similares, homogéneos. Entonces, como lo que busca el DRG, como vemos en el gráfico, es a la casuística del hospital, nos va agrupando a esos pacientes en distintos grupos, y cada uno de esos grupos, los pacientes que están en esos grupos son similares entre sí, tanto clínicamente como económicamente. ¿Y cuál es el principal objetivo? ¿Cuál es el principal objetivo de estos grupos relacionados por diagnóstico? Es que buscan fomentar la atención basada en calidad y resultados de salud de nuestros pacientes, porque estandarizan inicialmente en algunos ámbitos donde se aplican los pagos a médicos y Mira, sí. hospitales en función de la enfermedad que se está tratando. Esto es lo que se llama como value-based care, es decir que fundamentalmente lo que busca es recompensar a los proveedores de salud por los resultados positivos en sus pacientes, más que por la cantidad de prestaciones que se le aplican a ese paciente. Entonces busca hacer énfasis en lo que es la calidad de atención y la eficiencia en esa atención. Y va a proporcionar un medio para relacionar el tipo de pacientes que atiende una determinada institución con los costos incurridos en la internación de esos pacientes. Habitualmente, clásicamente se habla, bueno, mi institución requiere mayor aporte de dinero, mayores pagos, porque yo tengo, por ejemplo, mi institución atiende pacientes más complejos que otra institución. Hasta el advenimiento de los DRG era solamente algo que uno podía expresar, pero con el advenimiento de los DRG han proporcionado una primera herramienta que permite definir y medir esa complejidad de pacientes, esa complejidad de casos que atiende un determinado hospital. A esa complejidad de casos, mediante un algoritmo matemático, se calcula y se le pone un número. Entonces, al poder ser medida, es posible compararla tanto con estándares como con otras instituciones. Esa es una de los usos que tiene el DRG. ¿Y cuál fue la historia, digamos? Inicialmente, hacia finales de 1969, hacia la década del 70, un hospital de la Universidad de Yale encomendó a un grupo de investigadores liderados por el doctor Robert Fetter que constituyera un sistema, un software que permitiera responder a la demanda creciente de necesidad de evaluación de la calidad de atención, comparación de gastos en las internaciones hospitalarias. Este grupo lo que primero hizo fue evaluar que si el producto hospitalario era centrado en la salud de los pacientes, probablemente lo que sea el consumo de recursos de esos pacientes tenga relación con sus características. Entonces,
le dio importancia a las características de los pacientes, las características demográficas y las características de sus comorbilidades, de sus enfermedades y diagnósticos, como relacionado con el consumo de recursos esperados para sus internaciones. Ese fue el punto de partida en donde dio lugar al desarrollo de estos algoritmos que permitían clasificar a los pacientes en diferentes grupos. Ya hacia el 83 fue extendiéndose ampliamente por Estados Unidos, porque fue adoptado por los centros de Medicare y Medicaid para el reembolso de las internaciones hospitalarias, y ya más adelante en el 88 fue adoptado por otros países, principalmente por ejemplo Australia, donde tomó este algoritmo y le hizo algunas pequeñas modificaciones para adaptarlo a su propia realidad, y comenzó a agrupar a sus pacientes, a las internaciones de sus pacientes, utilizando DRG. Y ya hacia la década del 90 en gran parte de Europa. En muchos de estos lugares fue implementado como sistema de pago, de reembolso de las internaciones, en otros países inicialmente como medida de evaluación de la calidad de atención y de toma de decisiones en gestión hospitalaria, y posteriormente sí como reembolso a las internaciones hospitalarias. En 2010 en Medio Oriente, y lo que es sobre todo en Sudamérica, en ejemplos Argentina, pero como vemos en este otro, este reporte, tanto en Argentina como Chile, por ejemplo Colombia o en Uruguay, es muy utilizado no para el pago de las internaciones, sino más bien para el reporte y análisis de los resultados en cuanto a costos de internación y calidad de atención. Y como mencionamos al principio, es importante tener en cuenta que hay diferentes sistemas de DRG, no es un único sistema. Entonces, cuando nosotros mencionamos un determinado código de DRG, es importante que sepamos de qué sistemas estamos hablando, incluso de qué versión estamos hablando, para que después cuando podamos comparar, estemos comparando lo mismo. Hacia el 83, Medicare adoptó los DRG, como vimos ampliamente, para el reembolso de pacientes hospitalizados. En ese momento, ese algoritmo de DRG recibe el nombre de CMS-DRG, porque CMS corresponde a las siglas del Centro de Medicare y Medicaid. Y posteriormente, a medida que fueron aplicando este algoritmo, comenzaron a darse cuenta que necesitaban un poco mayor granularidad al momento de diferenciar la severidad de la enfermedad de los pacientes. Entonces, hacia 2007, modificó ese algoritmo a la CMS y adoptó un nuevo sistema que compartía características similares con el de CMS-DRG, pero le dio el nombre de DRG de severidad Medicare, que es el llamado con las siglas MS-DRG, que es el que actualmente está en vigencia, y todos los años cambia de versión, pero el vigente actual sistema en Estados Unidos para el pago para Medicare es el MS-DRG. Posteriormente fueron surgiendo otros sistemas que comparten algunas características con estos DRG, este algoritmo de DRG, CMS-DRG, MS-DRG, pero que adoptaban algunas ciertas diferencias, tanto en cuanto a la granularidad de su severidad, incorporaban otras características o lo aplicaban a realidades locales. Así fueron surgiendo los diferentes sistemas asociados. Uno de ellos fue hecho por 3M, que es extensamente aplicado, que es el llamado All Patient Refined DRG, o sus siglas APR-DRG, que es el otro sistema de DRG que se utiliza actualmente en los Estados Unidos para el pago en pacientes que no tienen Medicare. Y a su vez, este APR-DRG fue utilizado y adoptado por otros países con ciertas modificaciones locales, y fueron surgiendo los DRG locales de diferentes países. Este gráfico simplemente es para ilustrar eso, para que se den cuenta la cantidad de sistemas de DRG que existen, algunos de los cuales ya han dejado de ser utilizados, otros que actualmente se siguen utilizando. Todo empezó en el 77 en Yale, después hacia el 83 con el CMS-DRG, después que viró a lo que es el MS-DRG en el 2007, todo esto en Estados Unidos. Este algoritmo fue adoptado por la 3M con algunos cambios para el APR-DRG y el actual APR-DRG. También fue, por ejemplo, esto asociado en Australia para la RDRG, o el GDRG en Alemania, o el SwissDRG para Suiza. Digamos, vemos que hay una gran familia de DRGs, todos los cuales comparten características similares, pero que presentan algunas variantes particulares, generalmente locales. Esto es para que también, como para ilustrar lo que veníamos diciendo, que a partir del 2007 la CMS pasó a un nuevo sistema
que se llama MSRG, y cada año publica una nueva versión, que algunas pueden presentar pequeñas modificaciones con respecto a versiones previas. ¿Cuáles son los principales usos o propósitos de los DRG? Inicialmente fueron dos fundamentales, que son como sistema de pago para las internaciones hospitalarias, con evaluación de los costos hospitalarios, y también para tomar decisiones en cuanto a gestión y utilizado para indicadores de calidad y para tomar decisiones en cuanto a calidad y eficiencia de la atención. Además, también permite establecer la complejidad de casos de ese hospital particular mediante un número, y al ser una variante numérica la podemos comparar tanto con el estándar como con otros prestadores que también calculen su propia complejidad de casos o case mix. Y también se utiliza para evaluar y mejorar la calidad de atención y eficiencia de los recursos a manera de auditoría, ya que permite un gran volumen de episodios hospitalarios, reducirlos en un número limitado de grupos de DRG. Entonces es mucho más fácil su análisis. Si bien existen estos múltiples sistemas de DRG, todos ellos comparten ciertos, lo que se llaman principios reactores. Todos tienen estas características, estas 4 características, que son que las variables utilizadas para el cálculo del DRG, o sea, para asignar a un determinado episodio hospitalario un cierto DRG, incluye variables que se encuentran contenidas en las altas hospitalarias, o sea, en la epicrisis. Es por eso que es fundamental que las epicrisis estén consignadas de manera adecuada. Si la epicrisis no está presente, o es incompleta, o tiene datos inadecuados, ese paciente va a ser ubicado en un DRG incorrecto, y por ende las decisiones que se tomen a partir de ese DRG no serán las óptimas o no serán adecuadas. Es un número limitado de DRGs que existen, y toda internación hospitalaria aguda debe poder ser clasificada en alguno de estos DRG, y cada grupo de DRG es homogéneo desde el punto de vista económico en cuanto a consumo de recursos y días esperados de estadía, al igual que es clínicamente similar todos los pacientes que se ubican dentro de ese grupo. Por ende, las principales características de estos sistemas de DRG es que permiten clasificar a los pacientes basados en un algoritmo que tiene en cuenta variables referidas a datos demográficos, a diagnósticos, complicaciones, comorbilidades y procedimientos, y permite adaptarse a una atención basada en la calidad de los resultados más que en la cantidad de prestaciones que yo le efectúo a ese paciente. Y tiene relación con el consumo esperado de recursos para esa internación. ¿Cómo se calculan estos DRG? En base a una combinación de técnicas estadísticas, computacionales, conocimientos médicos, estándares terminológicos y procesos sanitarios que fueron analizados y dieron lugar a este algoritmo diagnóstico, el cual se encuentra actualmente contenido en software, en programas informáticos, donde uno ingresa toda esta información, estos calculadores que reciben el nombre de agrupadores o groupers en inglés, toma esa información, la analiza en base a este algoritmo y devuelve la asignación de esa internación en particular, de ese episodio de internación, a un determinado DRG. Si bien, como vimos, existen múltiples de estos sistemas de DRG con diferentes variables en cuanto a diseño, la mayoría refleja los siguientes conceptos, digamos, todos tienen estos siguientes conceptos. Cada grupo de DRG, cada DRG tiene asignado un código. Y generalmente cada DRG se agrupa dentro de las llamadas categorías mayores. Por ejemplo, tenemos categorías mayores de patologías cardiovasculares, categorías mayores de enfermedad del sistema nervioso central, del sistema respiratorio, y dentro de esas grandes categorías tenemos incluidos todos los DRG que se asocian a esa determinada etiología o sistema orgánico. Y a su vez, el código de DRG se puede subdividir en cuanto a severidad. Si tiene, como vamos a ver, si tiene o no complicaciones y comorbilidades, y si estas son mayores o no. Además, a cada DRG se le asigna un peso relativo, que es una variable numérica, la cual deriva de un algoritmo y que te va a tener relación con la severidad, la carga de enfermedad asociada a ese determinado DRG y
los costos esperados a esa internación. Y además a cada DRG se le asignan días esperados de estadía. Tanto el peso relativo como los días de estadía, en el caso del MSDRG, son publicados anualmente por la CMS en tablas que informan el peso relativo correspondiente a cada DRG y los días esperados para ese DRG, tanto la media como los percentilos correspondientes 25, 75, 10 y 90. De tal manera que uno cuenta así con un estándar con el cual compararse. Vamos ahora a adentrarnos un poco más en los DRG que son el MSDRG, que es el que nosotros utilizamos en el hospital y el que se utiliza habitualmente en Argentina. Este, como mencionamos, se lanzó en 2007 como refinado, incluyendo estas categorías de severidad que anteriormente no existían. Hay 3 niveles de severidad que vamos a ver, y ellos van a estar determinados por el diagnóstico secundario más grave. Generalmente la asociación a un determinado, la asignación a un determinado DRG, cuando es clínico el DRG, está determinado por el diagnóstico principal, y cuando es quirúrgico por el procedimiento más relevante, y en ocasiones también por el diagnóstico principal. Y después, una vez que tiene asociado, le consigna un determinado DRG de base, se consignará que tenga o no comorbilidades o complicaciones asociadas en función a los diagnósticos o comorbilidades que les hayamos, diagnósticos secundarios o comorbilidades que les hayamos cargado en la epicrisis. De todos ellos, el algoritmo considera más severo de acuerdo al algoritmo y va a definir si tienen o no complicaciones o comorbilidades. Por eso es fundamental que carguemos de manera completa y adecuadamente las epicrisis, porque si no consignamos todas las comorbilidades de manera granular y especificada, puede que a ese paciente no lo ubiquemos en el DRG de severidad que realmente le corresponde. Los DRG, estos de MSRG tienen una categoría jerárquica, donde incluimos estas categorías mayores, como vamos a ver, que en función de sistemas orgánicos de etiologías, y dentro de cada uno de ellos tenemos los diferentes DRG, que se clasifican en quirúrgico o médico. Pero a su vez incluyen 14, hay 14 DRGs que están por fuera de estas categorías mayores, que son los principales DRG, los iniciales, los 14 iniciales, que son los DRG más severos, que implican mayores días de estadía y mayores costos, que son los llamados pre-MDC, y que generalmente tienen relación con los trasplantes y las traqueostomías y el uso de ECMO. Por eso también es importante que en todas las epicrisis, siempre si un paciente ha sido traqueostomizado o ha estado en ECMO, se consigna en la epicrisis, porque eso tiene tanto peso como haber tenido un trasplante de corazón, por ejemplo. Entonces, es fundamental en ese sentido consignar todos esos datos. Este es simplemente para mostrarle todas las categorías mayores de DRG que existen. Vemos hay categorías relacionadas con sistema nervioso, con ojo, con sistema circulatorio, cardiovascular, digestivo, hepatorrenal, etc. Y como vemos, todos estos son los pre-MDC, que son los de mayor costo, mayor peso, que incluyen todos los trasplantes, salvo el trasplante renal, que no es un pre-MDC, y todos los que son ECMO y traqueostomías. Si ustedes ven la lista, van a ver que, por ejemplo, en este caso falta el DRG9. Eso es probablemente lo que pasó por la existencia de diferentes versiones. En algún momento existió un DRG9, y con las versiones sucesivas ese DRG fue inactivado, por ejemplo, o bien se fusionó con otro DRG. Es por eso que es importante saber qué sistema de DRG estamos utilizando, en qué versión, porque si no vamos a estar con quizá en alguna versión existía el DRG9 y en la versión actual no existe. Entonces, quizá un determinado paciente no ha sido asignado al 9, no porque esté incorrecto, que no se asignó al 9, sino porque esta nueva versión ya el 9 pasó a ser inactivo. Y ese paciente ahora le corresponde otro DRG. Este concepto de peso relativo es un valor numérico que cada año se le asigna a cada DRG y que tiene relación con la severidad de la enfermedad correspondiente a ese DRG y con el promedio de recursos que van a ser probablemente consumidos en esa internación. De tal manera que un peso relativo más alto se asocia a una estadía esperada más prolongada, mayor severidad de enfermedad y mayor reembolso en el caso de los sistemas que pagan por DRG.
Vemos que todo esto, entonces, de ARG es una variante de un sistema de capitación en donde el costo esperado de esa internación es establecido previamente a que acontezca la internación. Y una vez que aconteció esa internación, se asignó al paciente a un DRG una vez que se fue de alta, y ya conocemos cuáles serían los días de estadio o el consumo de recursos esperados para esa internación en función a estos algoritmos. Este es un ejemplo. Vemos que, por ejemplo, el DRG 189, que es la insuficiencia respiratoria, tiene un peso de 1,21, mientras que el DRG 312, síncope, es de 0,77. Así, cada DRG tiene un peso relativo asociado. Este es simplemente una foto así son las tablas que se pueden descargar del Medicare y Medicaid, donde están todas las variables que después son utilizadas por el software de DRG. Vemos que acá tenemos el DRG correspondiente, la descripción, y vemos acá los pesos relativos. Por ejemplo, el trasplante cardíaco tiene un peso de 27, mientras que si vamos, por ejemplo, a una neoplasia del sistema nervioso central sin comorbilidades mayores, es de 1. Vemos así que cuanto más severo es por la enfermedad, digamos, la carga de enfermedad que asocia ese DRG, mayor será el peso relativo. Este es simplemente un ejemplo de la estructura de un terminador de ARG, en este caso neumonía, un paciente con neumonía, como diagnóstico principal, va a quedar englobado dentro de la categoría mayor de enfermedades del sistema nervioso, del sistema respiratorio, perdón, es un DRG clínico, y a su vez podrá ubicarse en función a su severidad como un DRG 195 sin CC, 194 con CC o 193 que es con MCC. Este es otro ejemplo, en este caso de un DRG quirúrgico, que es un paciente con procedimiento principal de reemplazo total de cadera. En este caso se incluye dentro de lo que son las enfermedades y trastornos del sistema musculoesquelético. Es un DRG quirúrgico, y en este caso hay algunos DRG como este, que en vez de tener 3 niveles de severidad, tienen solamente 2 niveles de severidad. O tiene MCC o no tiene. Entonces pueden que sean divididos en 3 niveles de severidad o solamente en 2. Y eso es correcto. Además menciona que en estos MCC también o CC es importante tener en cuenta porque a veces que un paciente tenga una determinada comorbilidad no necesariamente va a implicar que después en el DRG nos diga que tenga CC o MCC. Hay un listado especificado y limitado de entidades que son consideradas CC o MCC. Entonces, si nuestro paciente tiene una enfermedad que cae dentro de ese listado, el algoritmo lo toma para decirnos que tiene CC o MCC. Si las enfermedades que nosotros cargamos no están dentro de ese listado, no lo va a tomar como CC o MCC. Es por eso que es fundamental que nuestras epicrisis no solo sean completas, sino los más granulares posibles, porque en ocasiones puede pasar que si uno carga insuficiencia cardíaca, no lo tome como CC, pero si uno especifica más el tipo de insuficiencia cardíaca, si es sistólica o diastólica, sí lo tome. Entonces, cuanto más información uno le provea a la epicrisis, al sistema, mejor va a ser la ubicación del paciente en la clasificación. Y hay otro concepto en DRG que es el de compendio mínimo de datos básicos, que son todos los datos que le tenemos que entregar al agrupador para que nos arroje el resultado. Fundamentalmente es la edad del paciente, el sexo, la fecha de ingreso y egreso, el tipo del alta, es por si el paciente se fue de alta vivo o falleció durante la internación, diagnóstico principal, los diagnósticos secundarios que corresponden a las comorbilidades y a las complicaciones, en la terminología de ARG, y los procedimientos que se han efectuado en ese paciente. Todo esto último codificado con Clasificación Internacional de Enfermedades o CIE-10, las cuales en este caso en nuestro sistema no hace falta que uno agregue el código, porque al cargar el procedimiento o el diagnóstico como un problema, ya por detrás automáticamente se le pega ese código, así que no hace falta que nosotros lo agreguemos. Y recordar también que es importante en neonatos consignar la edad gestacional y el peso al nacer. Nosotros, como vemos, usamos el servidor de terminología. Este servidor de terminología es muy granular, y tener en cuenta, un ejemplo de lo que estamos mencionando ahora, un paciente puede haber ingresado por apendicitis aguda, pero después uno revisando la foja o viendo las evoluciones del médico de cabecera, vio que en realidad una apendicitis perforada, por ejemplo, una apendicitis aguda gangrenosa, o con peritonitis.
¿Cuál es la diferencia entre poner solamente apendicitis aguda o apendicitis aguda con peritonitis o apendicitis aguda gangrenosa o perforada? La diferencia quizá es que uno inicialmente dice, sí, es correcto que tenga apendicitis aguda, está bien, el paciente pone como diagnóstico principal, pero si uno pone apendicitis aguda perforada, al consignar el código apendicitis aguda perforada, eso va a ubicar al paciente en un DRG de apendicectomía con diagnóstico principal complicado. En cambio, si uno solamente consigna apendicitis aguda, va a haber un DRG de apendicectomía sin diagnóstico principal complicado. Entonces, cuando uno lo ubica ese paciente en un DRG sin diagnóstico principal complicado, el peso de ese DRG va a ser menor, el consumo de días esperado para ese DRG va a ser menor, entonces quizás después cuando analicemos nos va a decir que este paciente, estamos teniendo demasiados días internados a pacientes que no tienen diagnóstico principal complicado y en realidad sí lo tenían, lo que pasa es que nosotros lo cargamos mal o incompleto en la epicrisis. Esto es un poco para simplemente correlacionar las definiciones de compendio mínimo de datos básicos que habla de DRG con lo que vemos nosotros en las epicrisis. Diagnóstico principal le llama también diagnóstico principal. Ellos hablan de diagnósticos secundarios presentes en la admisión o POA, Present on Admission. Son lo que nosotros llamamos en nuestras epicrisis los diagnósticos secundarios y las comorbilidades. Y después ellos hablan de diagnósticos secundarios no presentes en la admisión, es lo que nosotros consignamos dentro del nombre de complicaciones. Es decir, las complicaciones son aquellos diagnósticos que acontecen durante la internación, pero que no estaban presentes a la admisión. Y después ellos hablan de procedimientos, que es lo que nosotros consideramos procedimientos primarios y secundarios en nuestras epicrisis. Estos son ejemplos de pacientes que han presentado neumonía y sepsis y cómo su ubicación en la epicrisis puede modificar el DRG. En el primer caso es un paciente que ya ingresa a internación desde la guardia externa a piso con neumonía, un diagnóstico de neumonía. Pero durante su internación desarrolla sepsis y como consecuencia es trasladado a la unidad de cuidados críticos. En este caso el paciente ingresó con un diagnóstico principal de neumonía y la complicación resultó ser una sepsis. Entonces la epicrisis tiene que ser diagnóstico principal neumonía y complicación sepsis. En este caso nos va a ir a un DRG de neumonía con CC porque tiene sepsis. En el segundo caso es un paciente que ingresa directamente a UTI desde guardia externa por una sepsis a punto de partida de un foco pulmonar neumónico. En este caso, de los diagnósticos, el que motivó la internación y que fue el más severo que llevó al paciente a estar en la terapia intensiva, en este caso fue la sepsis. Y sí, como diagnóstico secundario uno consigna neumonía. En este caso va a ir una DRG de sepsis, porque el diagnóstico principal es sepsis, y tiene mayor cantidad de días de estadia que si fuera simplemente una neumonía. Entonces vemos que como la ubicación de los diagnósticos dentro de la epicrisis y la consignación de todas las comorbilidades y complicaciones que tuvo el paciente modifica tanto la ubicación del paciente en un determinado DRG como, a pesar de haber sido ubicado en un DRG de base correcto, puede que la ubicación en cuanto se vería así incorrecta si no fuimos lo suficientemente específicos al momento de codificar la epicrisis. Las condiciones adquiridas en el hospital es un concepto importante que tiene DRG y que es muy utilizado especialmente en aquellos ámbitos donde los DRG son utilizados para la toma de decisiones y la calidad de atención de los pacientes. Estas condiciones adquiridas en el hospital son un subconjunto, un grupo, seleccionado de diagnósticos secundarios, complicaciones en nuestro caso, que no estaban presentes en el momento de la admisión, pero no son todas las complicaciones que el paciente tuvo en la internación, sino es un subgrupo caracterizado por ser muy costosas, son comorbilidades, complicaciones mayores, y que se sabe que probablemente hayan sido o pudieran haber sido prevenidas con la aplicación de guías o protocolos actuales de cuidado de paciente. Entonces, dentro de todos los diagnósticos de los que tiene el paciente, dentro de los diagnósticos que no estaban presentes en la admisión, o sea, las complicaciones, hay un subgrupo que son estas HACs. Consideradas, digamos, que ponen en riesgo al paciente y que pueden haber sido prevenidas. Entonces, es importante identificarlas porque si en función de la cantidad de hacks que tiene el hospital, uno los puede primero identificar y poner en marcha protocolos para reducir esa cantidad de estas condiciones adquiridas en el hospital. En total son 14 que se consideran condiciones adquiridas en el hospital, como ser, por ejemplo, cuerpo extraño retenido en cirugía, las caídas y traumas dentro del hospital durante la internación, las infecciones asociadas a catéter vascular, las infecciones asociadas a catéter sonda vesical,
neumotórax iatrogénico secundario a vía central yugular, entre otros. Entonces, es fundamental que todas estas condiciones las consignemos, si acontecen, las consignemos dentro de las complicaciones, porque después vamos a ver que todos estos datos, después de pasar por DRG, llegan hacia tableros de gestión y permiten identificar, mira, estamos teniendo muchas infecciones asociadas a catéter vascular, estamos teniendo neumotórax asociados a cateterización venosa. Identificamos ese problema y después podemos actuar en consecuencia, pero si no identificamos el problema no vamos a poder mejorar, poner en marcha guías de mejora. Este es el otro dato importante que nos arroja los DRG, que es la complejidad case mix, que es, describe la composición o mezcla de casos que atiende un determinado hospital. Y tiene por ende va a tener una correlación con el patrón de costos y recursos consumidos por ese hospital. Cuanto más complejo son los pacientes que atiende, probablemente mayor sea el patrón de consumo de recursos que tengan durante la internación. Un case mix mayor significa que el grupo de pacientes que es atendido por ese hospital tiene una carga de enfermedad mayor, los tratamientos tienen mayor dificultad, tienen un peor pronóstico y una mayor necesidad de intervención. Es decir, todos los ítems que se tienen en cuenta en el algoritmo al momento de definir cuál es el case mix de un determinado hospital son la gravedad de la enfermedad de sus pacientes, el pronóstico que tienen esas enfermedades, la dificultad de los tratamientos, la necesidad de actuación médica y la intensidad de recursos utilizados para esa atención. Y digamos, case mix también lo pueden encontrar con el nombre de casuístico, peso medio, pero generalmente se le denomina índice case mix. Se calcula teniendo en cuenta el número de casos de DRG, la cantidad de casos de cada DRG se lo calcula por el peso relativo de ese RG y luego se lo divide por el total de casos de esa institución en una unidad de tiempo, generalmente es durante un año, y así se obtiene el valor del case mix, que nos habla de la complejidad de pacientes que atiende esa institución. Y nos permite comparar con otras, por ejemplo, componentes de esa misma red asistencial, o con otras instituciones, o con un estándar que es, por ejemplo, el que publica la CMS todos los años. A cada hospital que trabaja con Medicare y Medicaid les asigna un determinado case mix. Y hay diferentes beneficios que se pueden mencionar a la utilización de estos DRG, tanto para el prestador, el hospital, como gestión interna institucional, como por ejemplo para un financiador, que son las dos formas que actualmente, por ejemplo, en Argentina se utilizan. A nivel de gestión interna institucional, podemos mencionar, permite analizar la calidad de los resultados, tanto en cuanto a eficiencia, en cuanto a días de estadía, si existe o no sobreconsumo, como también la identificación de las HACs y de complicaciones que están aconteciendo en nuestros pacientes y que son potencialmente prevenibles. Facilita la gestión basada en complejidad y estándares de calidad, porque hay diferentes estándares que solo vamos a hablar de calidad de atención de nuestros pacientes que requieren DRG para su cálculo. Facilita la reingeniería de procesos, permite establecimiento de esta complejidad de casos de un determinado hospital, identificar las complicaciones que están aconteciendo en el hospital, al igual que sus patologías más frecuentes. Y también brinda datos para trabajos de investigación y establecimiento de protocolos y guías de atención. Y a nivel de lo que es un financiador, permite comparar los resultados de diferentes instituciones con las cuales trabaja y con un estándar, permite auditar grandes volúmenes de pacientes, por ejemplo, de 1000 episodios que pueden acontecer, si esos 1000 episodios se agrupan en, por ejemplo, 300 DRG, y de esos, en cada uno es una fracción, presenta sobreconsumo, una fracción nada más tiene complicaciones, probablemente nuestro foco se dirija a esos que tienen sobreconsumo o que tienen alguna complicación, mientras que los otros, si son similares al estándar o son de acuerdo al estándar, podemos dejarlos en un segundo plano, en vez de tener que revisar todos los episodios hospitalarios. Promueve la eficiencia de la atención porque nos pone un objetivo en cuanto a, por ejemplo, consumo de recursos día a día, o bien a reducción de HACs, y
permite, en lugares donde se paga por el DRG, la adecuación de las retribuciones a instituciones de acuerdo a sus resultados en salud en cuanto a calidad de atención, más que en la cantidad de prestaciones efectuadas. Pero como cualquier sistema, tanto de gestión como de pago, tiene sus desafíos y en ocasiones barreras. Es fundamental el refinamiento y la especificidad al momento de consignar la epicrisis, y además a veces en ocasiones algunos sistemas pueden que reciben algunas críticas que quizá no están granular o específico para determinados grupos, ciertos grupos de pacientes, como pueden ser por ejemplo los neonatos, o el refinamiento para neonatos, se requiere un refinamiento mayor, etc. Pero ante todo, y desde el punto de vista de quienes configuran la epicrisis, es fundamental que la documentación clínica sea la correcta, completa y granular, porque si no los resultados que vamos a obtener son inadecuados y por ende las decisiones basadas en esos resultados también lo son. Requiere el uso de estándares de codificación y bueno, no en todos los datos tienen la disponibilidad, por ejemplo, de un servidor de terminología que automáticamente consigne los códigos, y requiere entonces que las personas que calculen el RG o que escriban la epicrisis conozcan estos CIE-10 o los tengan que consultar en tablas. Muchas veces hay cierta resistencia al cambio al momento de la implementación, especialmente en algunos cuando se instaura como sistema de pago, ya que ya se deja de cobrar por la cantidad de prestaciones que uno da, sino más bien por la complejidad de pacientes que uno atiende y por los resultados positivos en salud del paciente. Y tener en cuenta que hay muchas variaciones entre países, porque cada país ha adoptado el sistema y lo ha adoptado a su realidad, acoplado, digamos, a su realidad local, y a su vez la existencia de diferentes versiones hace que haya una amplia familia de RGs que por ende al momento de compararlos tenemos que tener bien en cuenta con qué nos estamos comparando. Hay varios ejemplos de cómo se usaron los DRG, los datos aportados por los DRG para la toma de decisiones. Habitualmente presentamos ejemplos de reemplazo de cadera, de reemplazo de rodilla, establecimiento de guías clínicas. Generalmente se presenta ese caso. Acá traje otro que es de trasplante de riñón, quizás es menos conocido, que el trasplante de riñón es el único trasplante que no está dentro de los PREMS, sino que está dentro de las enfermedades renales, que es el DRG 652. El estándar, en el caso del percentilo 75, dice que el estándar son 7 días. Se revisaron estos DRG en 2017 y se vio que el día promedio de estadía era de 10,14, es decir, mayor que el percentilo 75, y en ese momento se vio que el porcentaje de reingresos dentro de los 30 días era 36%. Se aplicó una guía clínica, se comenzó a internar al paciente el mismo día del procedimiento, y luego se planeó controles de lo que es la sonda vesical, dar de alta al paciente con la sonda vesical a su casa, y controles ambulatorios, etcétera, una serie de ítems que se fueron estableciendo en la guía clínica, y posteriormente en 2019 se volvió a evaluar y se vio que logró reducir de manera significativa los días de estadía, ya casi cercano al percentilo 75, y esto no implicó un aumento en el porcentaje de reingresos a los 30 días. Porque también muchas veces, a veces los detractores o los que ponen algunas barreras para la utilización de los RG en cuanto a días de estadía, como objetivo o como comparación con el estándar, establecen que si uno baja los días de estadía, tiene más riesgos de las reinternaciones dentro de los 30 o 60 días. Es por eso que es importante que, obviamente, uno busca como objetivo la reducción de los días de estadía, pero siempre basado en guías adecuadas de atención y de calidad del paciente, y luego midiendo indicadores como ser, por ejemplo, el porcentaje de los reingresos, puede evaluar si esto tuvo, la implementación fue adecuada o no. ¿Y qué impacto tuvo, digamos, la implementación de los RG en diferentes partes del mundo en cuanto a los días de estadía, que son una de las medidas de comparación con el estándar? Hubo, con la implementación de los DRG se vio que hubo una reducción de los días de estada en el hospital, y sobre todo lo que hizo mucho es la fomentación del crecimiento del número de procedimientos quirúrgicos realizados de manera ambulatoria, eh, que han aumentado de manera significativa desde el advenimiento de los DRG, sí que esto implica un aumento en el riesgo en la seguridad del paciente.
siendo esta más segura para el paciente y menos costosa para el hospital y para la aseguradora. Pero un gran impulsor del desarrollo de las cirugías ambulatorias fueron la implementación de los DRG, con la reducción de los días de estadia. Y además también este objetivo en cuanto a los días de estadia, se vio que promovió la calidad de atención con un proceso activo que se va a centrar en el abordaje rápido del diagnóstico. O sea, el paciente, en el mismo momento que lo estoy internando, lo estoy admitiendo al hospital, tengo que abordar rápidamente ese diagnóstico y establecer cuáles serán los objetivos para el manejo de ese diagnóstico, cuáles son mis objetivos a alcanzar diariamente, y la identificación precoz de aquellos pacientes que pueden tener, por ejemplo, una alta dificultosa. La promoción de la movilización precoz y el regreso a casa, con la promoción también de lo que es la atención domiciliaria. Y como incentivo la reducción de HACs, porque se ha visto que obviamente el establecimiento de estas complicaciones prolongan los días de estadía, y en muchos de los casos, en Estados Unidos, por ejemplo, en aquellos países donde se paga por DRG, si vos tuviste unos HACs, y el HAC fue responsable de esta prolongación de la estadía, si no tuviste ninguna otra complicación que pudiera explicar esa prolongación de la estadía, esos días de más no te lo pagan porque es considerado que ese HAC era potencialmente prevenible. Entonces fue un gran incentivo para la reducción de complicaciones hospitalarias. También se ha visto que durante y después de la implementación de los DRG, una gran promoción de ciertas actividades que hacen los mismos hospitalistas, como ser el establecimiento de los objetivos de cuidado, la identificación de aquellos pacientes que potencialmente van a requerir cuidados paliativos, la movilización precoz, el establecimiento de programas de sueño adecuado, evitar o controlar la necesidad de la utilización de catéteres urinarios, de catéteres venosos, la justificación de la utilización de catéteres centrales. Bueno, todas estas actividades que hacen diariamente los hospitalistas fueron muy potenciadas luego del establecimiento de los DRG, fueron promovidas con el establecimiento de los sistemas de DRG. Y además también los cálculos de los DRG son muy utilizados en los sistemas de evaluación de la calidad de atención, por ejemplo en agencias de calidad, como esta agencia de calidad de los Estados Unidos. Hay ciertos DRG que son considerados de baja mortalidad, por lo tanto, es decir que el paciente que se interna y se encuentra dentro de ese DRG no es esperado que se muera durante la internación hospitalaria. Entonces existe un indicador de calidad que es la tasa de mortalidad en pacientes en DRGs de baja mortalidad, que es el PCI 02, donde se identifican los pacientes que se fallecen dentro de estos DRG de baja mortalidad. También la identificación de la tasa de úlceras por presión, que son una de las HACs. Una de las HACs son las úlceras por presión acontecidas durante la internación estadio 3 y 4. Y al igual que otros indicadores, como ser de calidad preventiva de pacientes hospitalarios, en donde esos indicadores, para que puedan ser calculados, uno tiene que eliminar del cálculo aquellos DRGs que son de tipo pacientes obstétricos, que son los DRG que se ubican dentro de los MDC-14. Entonces, para poder eliminar, excluir esos pacientes, uno calcula los DRG y directamente lo que hace es eliminar todo paciente que se ubique dentro de los MDC-14. Una vez que los ha excluido, puede calcular estos indicadores PQI e IQI. Así también de manera anual, la agencia de calidad consigna los valores esperables para esos indicadores y genera un estándar con los cuales compararnos. Y para ir terminando, simplemente comentarles de que realmente la importancia que tiene que la epicrisis esté de manera codificada adecuadamente, más allá de que es una gran herramienta desde el punto de vista, por un lado, requiere desde el punto de vista legal, por otro, porque va al portal de pacientes y de allí le estamos entregando la información al paciente para asegurar su continuidad de cuidado. Es muy útil, se utiliza mucho también en los trabajos de investigación. A veces llegan pedidos al Departamento de Informática en Salud que se quieren hacer estudios, y muchas veces los datos obtenidos son mucho menor cantidad de las esperadas, y mucho de eso es como consecuencia de que no está adecuadamente codificada todos los problemas y los procedimientos de los pacientes. También otra de los usos es esto, que son tableros de gestión, que los usa la dirección médica diariamente, donde toda la información recolectada a partir de los cálculos de RG se puede visualizar y evidenciar y utilizar para la toma de decisiones, ya sea por institución, por ejemplo, hospital privado, hospital Ferreira, el año,
el tipo de RG, el tipo de MC, etcétera, se puede consignar si hubo o no sobreconsumo, por ejemplo, por DRG, o por ejemplo, este es muy interesante, que es la HACS. Entonces, estamos teniendo HACS, estamos teniendo pacientes con cuerpos retenidos en la cirugía, tenemos pacientes con caídas, tenemos pacientes con trombosis venosa después de un reemplazo de cadera, etc. Estos tableros permiten identificar esos problemas, si los estamos teniendo, identificarlos y abordarlos. Si no los consignamos adecuadamente en la epicrisis, no los vamos a identificar y por ende se nos van a estar pasando por alto. Es fundamental entonces la codificación correcta, digamos, todo depende, todo este trabajo, digamos, que después logremos implementar guías de atención correcta y que nuestros pacientes estén con una atención de calidad y seguros, todo empieza que la documentación clínica sea completa y adecuada. Si no partimos de ahí, todo esto que viene después posiblemente tenga errores o sea insuficiente o inadecuado. Bueno, al final hay que dejar algunos bibliografía por si alguien quiere consultar. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, comentario. Guada, yo simplemente quiero volver a la penúltima, mejor dicho, a la anterior, a la otra, a la que esa. En realidad, un poco para reforzar el mensaje, veo que hay por suerte hospitalistas, hay residentes, hay internos conectados. Les diría que el 90%, más o menos, puedo estar errando, no, pero el 90% de las epicrisis que surgen en nuestra institución se terminan completando a través de el equipo de hospitalismo y de residentes e internos del hospital. Tanto esto aplica para el Ferreira, o la Richeri, digamos, como en el hospital privado. Entonces es como que el equipo de piso, digamos, está a cargo del 90% de la información del internado. Por eso es que más de una vez lo escuchan a Juana Lomar, que insiste, porque ese mensaje nosotros se lo hacemos trasladar, y desde la dirección también, en la adecuada codificación de la epicrisis, que es la documentación que escriben ustedes. Entonces, no es menor que un paciente, por ejemplo, que ingresó por una fractura de cadera y que se le colocó una sonda vesical, también con una infección asociada a catéter, o infección del tracto urinario asociada a catéter, no es menor la ausencia de esa información. Es muy importante que ustedes lo registren en la historia clínica. Es muy importante que ustedes registren en la historia clínica, por ejemplo, si un paciente que viene con neumonía adquirida en la comunidad tenga o no insuficiencia respiratoria. Es muy importante que si un paciente viene con fallo renal, eventualmente discriminen qué tipo de fallo renal es. Es muy importante que, es decir, que la epicrisis verdaderamente refleje lo que nosotros eventualmente siempre pregonamos desde el lado de la escritura de las notas, con el formato SOAP, etc. Todo lo que hace a los problemas y planes de los pacientes. Entonces, si de pronto usted es un paciente que viene por neumonía adquirida en la comunidad, tiene como complicaciones la presencia de plaquetopenia, daño renal agudo, insuficiencia respiratoria, hipercápnica o no, no importa, la que sea, y otras, por ejemplo, que ustedes quizás no sepan de que verdaderamente constituyen o no HACs, pero es importante que las documenten. El hospital tiene todo un sistema, un equipo médico, que toma las epicrisis que ustedes hacen, no solamente las del piso, sino las de la terapia, maternidad, oncología, pediatría, etc. Y luego de alguna manera las audita y eventualmente las reversiona con el afán de conseguir este cálculo del DRG. Pero es demasiado tedioso el trabajo que tienen que hacer. Acá hay gente que en esta clase que se dedica a ello, y lo hace desde hace muchos años. Es muy tedioso la necesidad de recodificar las epicrisis si las epicrisis vienen tan incompletas. Y porque desgraciadamente quienes más conocen al paciente son ustedes, los médicos que lo están tratando. Entonces, si le pedimos a un auditor que se ponga a revisar toda la historia clínica, que encima está llena de copy-paste y que no tiene bien actualizada la información, lo hacen imposible. Y este último dato que dio Guadalupe no es un tema menor. O sea, entiendan de que el hospital toma decisiones de gestión
decisiones de inversión, de financiación, de disputa frente a lo que pagan los financiadores, de estructuras o reacomodamiento de guías de práctica clínica en base a la incidencia, de su peso específico respecto a la salud provincial conforme a lo que es el case mix que se reporta, etcétera, 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 y sobre todo trabajo de gestión diaria. No es un tema menor que, por ejemplo, estemos hablando acá de sobreconsumo, es decir, che, esto debería ser información que el equipo de hospitalismo le debería servir para saber cuán eficientemente están haciendo su trabajo. Es decir, che, nos comparamos contra una media y de pronto nos damos cuenta de que estamos manteniendo a nuestros pacientes con neumonía 3 días más de lo que corresponde y bueno, tenemos que hacer algo al respecto. ¿Tá? Entonces, es como que no es la epicrisis un dato que le sirve al paciente y punto, y no le sirve a alguien más. Ni tampoco es un dato que le sirve a un par de médicos locos que se dedican a sacar el número de gestión. Es un dato que nos sirve y nos sirve a todos. Y a todos los que estamos metidos en esta reunión también. Es decir, ¿por qué? Porque no solo que nos evalúan a nosotros, desde el lado de la dirección, nuestro accionar, sino que a su vez debe ser un mecanismo para que nosotros nos autoevaluemos. ¿Me entienden? Entonces, no es solo dar las altas temprano. No es solo cumplir con la joint y preguntar si la religión o si no la religión. No es solo que me van a auditar si estoy escribiendo o no el problema SOAPE, el formato SOAPE en mi nota, sino en verdaderamente entender de que todo esto tiene un porqué, tiene un motivo de trasfondo que nos incluye a todos. Me incluye a mí, yo también soy hospitalista, me incluye a mí. ¿Tá? De ahí el desafío. Este gráfico que están viendo ahora es un gráfico del hospital. Esto no es ciencia ficción. Esto lo usamos día a día en el hospital. Y Juana Lomar, la dirección médica, la dirección administrativa y ejecutiva del hospital, siguen ese tablero al fondo. ¿Tá? Entonces, eso necesariamente depende de lo que ustedes escriben en Epicrisis. Insisto, no es un tema menor. Y esta misma reunión que estamos teniendo con ustedes, eventualmente la tendremos con los de terapia, con los de pediatría, con la maternidad, etcétera, 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 para trasladar un mensaje homogéneo a toda la estructura del hospital. Es muy Una cosita importante que la información sea completa. Una cosita que yo quería retomar que dijo Tomás y como política para adelante es que dos cosas. Uno es que adoptemos la política o la gimnasia de ir haciendo la epicrisis a lo largo de la internación y que no sea un trabajo del momento en que se efectiviza el alta por dos cuestiones. Uno, porque suele suceder que en el momento que queremos, el día del alta, lo que queremos es que el alta se dé temprano y ponerse a revisar una internación larga al momento de efectivizar el alta, atenta contra el horario de alta, ¿no es cierto? Y aparte, con ese apuro también puede ser que falten cosas. Entonces, a medida que van apareciendo complicaciones inesperadas, diríamos, deberían ir migrando hacia la epicrisis como en tiempo real, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? De manera de que la epicrisis, si a la epicrisis le sobran datos, es fácil es más fácil limpiarla que tener que la auditoría sea una relectura para detectar todo aquello que no fue migrado a la epicrisis. Creemos que más vale que haya datos que no constituyan comorbilidades y entonces no sean tenidos en cuenta que falten datos y que dependamos de que el auditor de la epicrisis lo tenga que encontrar en el mar de información que tienen las evoluciones en texto libre. Porque si bien codificamos en problema y plan, hay veces que hay un dato muy importante que no está en problema y plan, sino que está en examen físico, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que leer cada evolución para terminar detectándolo y es difícil. Entonces, entendamos que todo lo que le va pasando al paciente y que es relevante y que se discute en el pase de guardia, debería ir a parar a la epicrisis como comorbilidad o debería ir a parar a la epicrisis como complicación. Entendiendo dos instancias. Uno es cuando se presenta por primera vez al paciente. ¿Qué paciente tenemos enfrente? ¿Con qué diagnóstico ingresó? ¿Y cuáles son las comorbilidades que trae de la casa? ¿Y cuáles son las comorbilidades con las cuales ingresó o los diagnósticos secundarios con los cuales ingresó? Como esto de sepsis, neumonía, o neumonía, insuficiencia renal aguda, eso están desde el día 0 de internación. Y después a lo largo de la internación las complicaciones que tuvo. Si tuvo porque
y eso se termina reflejando en dos lugares en la epicrisis, entendiendo una epicrisis estructurada para DRG y lo que le pasó al paciente a lo largo de la internación. Porque el otro día vimos un alta con Pablo Lemos, por ejemplo, y era una paciente que se estaba yendo de alta y que había tenido una colocación de un catéter con un neumotórax como complicación de la colocación del catéter. Y no figuraba ni en la epicrisis estructurada, ni en la evolución de lo que le había pasado al paciente, porque no lo había detectado así el interno. Bueno, y era un dato que probablemente extendió la internación 1 o 2 días, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas son importantes, ¿no es cierto? Si infecciones, complicaciones, etcétera, tienen que ir a terminar las dos cosas. Y verdaderamente, la codificación de epicrisis debería ser como un destilado de lo que contamos que le pasó al paciente en la historia de internación. Básicamente, a eso, después eso nos va a permitir entonces que las epicrisis que generan sobre nuestra performance, que genera el equipo de espejología, quiero decir, reflejen verdaderamente nuestro trabajo. Hoy en día nos está pasando, luego de una auditoría interna que hicimos, que por la propia naturaleza de la auditoría, si la epicrisis está muy pobre, y son muchas las epicrisis, piensen que son 1000 por mes, ¿no es cierto? Terminamos codificando altas de menor complejidad de las que verdaderamente tienen. Entonces parece que son todos pacientes sanos que tuvieron una neumonía y eran trasplantados renales y ingresaron con el riñón en la mano, etc. Y eso no termina siendo reflejado y parece que vienen y nos miran al equipo de hospitalismo, hablo, al equipo de medicina hospitalaria todo, junto con los internos coordinadores, como diciendo, che, ¿por qué tiene el paciente 7 días internado si debería estar internado 3? Y vos decís, ¿de dónde sacaste que tiene que estar internado 3? Y bueno, de tu epicrisis, que me decís que lo único que tenés es una persona que tiene neumonía y nada más. Entonces, ese es un poco el juego que estamos planteando y la forma en la que tenemos. Un déficit que tenemos histórico en el hospital es que esta información no nos vuelve a todos nosotros en tiempo real. Bueno, estamos trabajando para que eso pase, ¿no es cierto? Y el objetivo de máxima es que durante la internación yo pueda decir, uno pueda ver hacia el futuro y decir, este paciente se debería ir de alta pasado mañana en base a la información que me está disponibilizando en este momento. Ya llegaremos ahí. Mientras tanto, documentemos bien la complejidad de los pacientes que tenemos enfrente y estamos tratando. Creo que eso es todo. Sí, bueno, la semana que viene sí vamos a ver ya los casos particulares con ejemplos para más ejemplos para cómo cargar la epicrisis. Y otra cosita más, que muchas veces los auditores se tienen que poner a leer los resultados del estudio, a veces se van a leer la hoja de enfermería, el Cardex, para ver si tiene una úlcera por presión o no, porque son todas cosas que a veces ni siquiera están, ya ni siquiera hablar de que no están en los problemas, a veces no están ni siquiera en la evolución, entonces a veces se hace muy tedioso ese trabajo y se pueden pasar cosas por alto. Entonces, aunque sea, si lo pueden poner bien en la epicrisis o consignar si ha tenido una bacteriemia por un catéter, infección urinaria, o si tiene úlceras por presión, o si tiene una caída, eso es lo óptimo. Porque si no, a veces entre ir a buscar los estudios, en la solapa estudios, o ir a leer el Cardex de enfermería, a veces se puede pasar algo. Claro, insisto en eso, creo que veo, no sé quiénes son hoy los instructores de los internos, sé que está Emma, Danilo, Tere, ¿vos también estás o vos estás en clínica? Ya no me acuerdo. Estaba Sí, la Tere. la Tere también. Ah, bien. No, lo que decía es esto, un poco insistiendo, reafirmando lo que Guada decía recién. Es muy difícil que nosotros incorporemos la lógica de incorporar términos a la epicrisis si ni siquiera lo tenemos incorporado a nuestra dinámica de registro en el día a día. Es decir, si de pronto me llama la enfermera y me dice, toma, puede indicar, no sé, crema con vitamina A porque la señora de tal tiene una úlcera o tiene una lesión por decúbito grado 1 y qué sé yo, qué sé cuánto, y yo no lo documento, y lo indico así nomás y no lo documento en mi nota, después es como un hábito imposible de percibir, que porque tengo que escribir epicrisis me voy a acordar de escribir la úlcera por decúbito. De ahí a que las notas que ustedes registran a diario son ellas en las cuales nosotros debe el hospital fundarse, y ustedes mismos fundarse para la hora de escribir epicrisis, porque si no es muy loco esto de, esperar a que la epicrisis se haga para empezar a preguntarnos las cosas que quizás
la dirección médica necesita a la hora de criticar o no el accionar nuestro en el internado. ¿Se entiende? Tiene que ser incorporado más en el día a día. De ahí es que el formato SOAPE era lo que buscaba, esto de la documentación de los objetivos fisiológicos y de los problemas y los planes. Creo que, un poco ahondando en lo que Juan decía anteriormente, de si nosotros hacemos el hábito de ir construyendo la epicrisis mientras vamos construyendo las notas, esto debería caer de maduro. ¿Qué podemos hacer nosotros de nuestra parte también? De alguna manera, enseñarles a saber en qué cosas tienen que prestar atención. Es decir, si estamos hablando de daño renal, bueno, fíjense que estos son los que realmente cambian y mueven la aguja. Si estamos hablando de insuficiencia respiratoria, no es lo mismo hablar de EPOC exacerbado que de EPOC como entidad. No es lo mismo hablar de asma exacerbada que asma. No es lo mismo, ¿se entiende? Entonces, dar un poco ayuda en ese sentido. Y la otra es que estamos más que abiertos nosotros, sobre todo vía Fabi, a que eventualmente haya una suerte de comunicación interna para con los residentes, residentes para con los hospitalistas, hospitalistas junto con el normal, y que nosotros estemos en constante comunicación para un poco entender, che, mira, estamos teniendo dificultades con tal cosa, o che, miren, que pretendemos nosotros, y ahora me paro en esta suerte de doble rol, pretendemos del lado de informática también de que surge esa inquietud por parte de ustedes, hablo de los residentes que están a cargo de la coordinación de los pisos también, de que un poco haya esa suerte de auditoría en vivo, más allá de la formalidad que Juan está impulsando desde su lado de la auditoría de las epicrisis por parte de un responsable, sino que también haya una suerte de auditoría que nazca desde el propio sector, es decir, a ver, de notas, de lo que se va a documentar o no, etcétera, etcétera, etcétera. Y eventualmente cómo se documenta. Una última No, cosita con respecto a lo que dijo recién Tomás, es que piensen, en Argentina no nos pagan por DRG. Esto es una auditoría interna que está haciendo en este momento, pero existe toda una movida que se fue dando en todo el mundo y el DRG vino para quedarse y va coadaptando y va ganando terreno, y eventualmente en Argentina también se va a pagar por DRG. En esto el hospital privado es pionero, ¿no es cierto? Junto con el Italiano Buenos Aires y algunos otros hospitales que gestionan mediante esta manera. En los lugares donde se paga por DRG, diríamos, la fundamentación de lo que termina en el DRG es lo que está efectivamente documentado en la devolución diaria. Y la auditoría no es solamente interna, sino externa para que no haya fraude. Si yo pongo en el DRG que el paciente tuvo una úlcera por presión, pero no figura en ninguna nota de la internación que el paciente tuvo una úlcera por presión, es como que le estoy robando plata al financiador, ¿se entiende? Porque estoy enfermando ficticiamente en la epicrisis al paciente por algo que no he registrado apropiadamente en la historia clínica. Eso no nos pasa vía DRG, pero nos pasa todos los días con las devoluciones en débitos, en nuestro caso, ¿no es cierto? Decir, ¿y por qué me estás cobrando esto si nunca me dijiste por qué que el paciente lo tenía? ¿Por qué le estás dando esta droga si en ningún lado está diciendo? Y nos piden post facto a todo un equipo de auditoría médica que justifique dónde está, dónde dice en la historia clínica que el paciente tiene un germen multiresistente, que hay que ir a buscar el estudio, etc. Y lo que estamos diciendo es que hace falta bajar a la historia clínica, tanto en evoluciones diarias como en epicrisis, las conversaciones que tenemos nosotros en el pase de guardia y la problemática que discutimos en el día a día. Porque yo creo que hacemos una medicina de excelencia como equipo de medicina hospitalaria. Y discutimos y nomenclamos y hablamos de cada uno de estos problemas en el día a día. Tenemos que cerciorarnos de que terminen siendo registradas adecuadamente, de manera que luego podamos hacer las gestiones adecuadas con esa información adecuadamente codificada. Creo que estamos dando vueltas ya sobre lo mismo, así que les agradecemos a todos por haber participado, por haber estado acá en la clase, y nos volvemos a encontrar el jueves de la semana que viene con casos puntuales para que terminemos de entender la dinámica. Buenísimo. Muchas gracias a Guada, todos. muchísimas gracias por Gracias tu a ustedes. tiempo. Y Fabi, por coordinarlo. Gracias, Juan, y gracias a todos. Suerte. Hasta luego, chao.